Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, les quiero dar la bienvenida. Estamos adoptando esta nueva forma de estudio, espero que la puedan acoger de la mejor forma. Presentarme, yo soy Cristian Cepeda, voy a ser su profesor mediante esta forma virtual. Sí, espero que se encuentren súper bien en sus casitas, espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Sí, recuerden acatar todas las disposiciones ministeriales, en este caso del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Sí. Y pues bueno chicos, no tengo nada más que decirles, darles la bienvenida, muchas gracias por haberse conectado y vamos a empezar con el tema de hoy día. Sí. Hola pequeños, el tema de hoy día es figuras congruentes y semejantes, como lo podemos ver en el tema del video. Sí. Bien, vamos a empezar a analizar primero qué es una figura congruente. ¿Sí? Bueno, recordemos, toda figura geométrica, ¿sí?, tiene ciertas características. Y al analizarla o compararla con otra podemos determinar si esta es congruente o semejante con otra. Vamos a empezar con lo que se llaman figuras congruentes. Sí, vamos a leer un poquito el texto y después vamos a irlo analizando. Las figuras congruentes son figuras geométricas que tienen la misma forma y tamaño. Esto es, si puede transformar una figura en otra, ¿sí?, en otra figura, por una secuencia de traslaciones, rotaciones, reflexiones, y entonces las dos figuras son congruentes. Vamos a hablar un poquito de esto. Si las figuras son polígonos, entonces estas son congruentes. Si todos los lados correspondientes y los ángulos correspondientes son congruentes. Bien, vamos a ir analizando. Imaginemos que tenemos esta figura número 1, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Voy a hacer una especie de estrella, así, ahí está la figura número 1. Y bien, si es que esta estrella yo le puedo alterar de alguna forma, trasladándola, rotándola o reflejándola, en este caso lo que se ha hecho es rotarla, ¿sí?, yo puedo evidenciar claramente que se obtiene la figura número 2. Entonces, como yo veo que lo único que he hecho es una rotación en la cual yo no he alterado absolutamente nada sus lados ni sus ángulos, en otras palabras, los lados y los ángulos se mantienen iguales. Eso significa que los lados y los ángulos de la figura 1 son iguales a los de la figura 2. Cuando cumplen estas condiciones, yo estoy hablando que la figura 1 y la figura 2 son figuras congruentes. ¿Sí? Bien chicos, recordemos, esto es muy importante, porque para que yo pueda resolver ejercicios que los vamos a ver a continuación, yo tengo que tener en cuenta mucho esto, ¿sí? Cuando dos figuras son congruentes, y tengo que recordar, dos figuras son congruentes cuando después de realizarle alguna alteración como traslación, rotación o reflexión, y yo veo que no he alterado para nada sus lados ni sus ángulos, en otras palabras, si los lados y los ángulos de la una figura son exactamente iguales a los de la otra, así esta haya sido trasladada, rotada o reflejada, pues estoy hablando de figuras congruentes. Espero que lo hayan entendido, chicos. Y con eso vamos a realizar un ejemplo. ¿Sí? Dice que conseguiremos el polígono que nos estamos mostrando, en este caso el polígono P1. ¿Sí? Para que se vea de mejor forma y para tener una exactitud de lo que estamos hablando, se ha trazado un plano cartesiano, como ustedes pueden ver, ¿sí?, su eje Y, su eje X, y dentro de este plano cartesiano han dibujado este polígono 1. Bien, en la siguiente figura de acá, me dice que se ha reflejado el polígono 1 sobre el eje de las Y. ¿Qué significa reflejado, chicos? Imaginémonos que vamos a tener una especie de espejo. Imaginemos que el eje Y, este eje de aquí, es una especie de espejo, ¿sí? Entonces, el momento que este eje Y de acá funciona como una especie de espejo, ¿sí?, imagínense, yo soy el polígono 1, me estoy viendo en el espejo y en el espejo digo, ahí está un polígono igualito a mí llamado polígono 2. ¿Sí? Bien chicos, de eso se trata. Yo tengo un polígono, sí, que al momento de ser reflejado por el eje Y, se obtiene un polígono 2, que como les digo es simplemente un reflejo, como cuando yo me veo al espejo. Y lo que dice aquí nuestro polígono 1 es, bueno, me estoy reflejando en un espejo y ahí veo que hay un polígono 2 que se viene a ser mi reflejo, ¿no es cierto? Bien pues chicos, entonces, ¿a qué conclusión llego yo con esto? Que los polígonos P1 y P2 son figuras congruentes. ¿Sí? Cada vez que yo quiero determinar que dos figuras son congruentes, utilizo este signo ATA. ¿Sí? Que es muy parecido al signo igual que hemos utilizado toda la vida. Bien chicos,
Ahora, ¿y cómo me puedo dar cuenta que el polígono 1 y el polígono 2 son exactamente congruentes? Bueno, una es esta, porque sabemos que se ha reflejado en el eje de las Y, entonces eso significa que no se altera ni sus lados ni sus ángulos. Otra, podríamos contar los cuadritos, ¿sí? Podemos ver primero que el perímetro va a ser exactamente el mismo, ustedes podrían sacar el área del polígono 1 y el polígono 2 va a ser igual, exactamente el mismo, ¿sí? Puedo observar claramente como los ángulos del polígono 1 y del polígono 2 son exactamente iguales, ustedes pueden observar, ¿sí? Pueden tomar cualquiera de sus ángulos como referencia y pueden observar cómo son iguales. Pueden tomar las medidas de sus lados, ¿sí? Por ejemplo aquí tengo 4 cuadritos, entonces yo cojo y cuento a los de acá, ahí va, también tengo 4 cuadritos, entonces yo puedo decir que cumplen mis dos en este caso condiciones de la congruencia, que viene a ser que todos los lados y todos los ángulos sean iguales, entonces yo asumo que las dos figuras son congruentes. Continuamos, chicos, ¿y qué tal si este polígono 2 lo volvemos a rotar? Sí, lo vamos a rotar, ¿sí? Primero lo reflejamos, recuerden, lo reflejamos, ahora lo que hacemos es rotarlo. En este caso rotamos 270 grados. ¿Qué significa rotar? Lo que hemos hecho simplemente es tomar a nuestra figura y girarla, ¿no es cierto? Bien, al momento de girarla a 270 grados, yo puedo observar claramente que igual se cumplen las condiciones de congruencia, que son que los ángulos y los lados son exactamente iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que en este caso el polígono 2 y el polígono 3 son congruentes, y como el polígono 2 y el polígono 3 son congruentes y yo recuerdo que el polígono 1 era congruente al polígono 2, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que el polígono 1 y el polígono 3 también son congruentes, ¿sí? Y se puede evidenciar claramente al observar. Claro, estas dos figuras están, al momento de rotar el polígono 1 hasta llegar al polígono 3, tú puedes ver que la figura visualmente cambia un poco y digo, ¿serán iguales? ¿No serán iguales? Entonces, bueno, yo puedo poner en criterio las condiciones de congruencia que vienen a ser que la medida de los ángulos y de los lados son iguales, y lo puedo comprobar, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que sí, de que el polígono 1 y el polígono 3 son congruentes, ¿sí? Bien, chicos, por eso nos dice acá. Por lo tanto, el polígono obtenido por las transformaciones es congruente al polígono inicial. Recuerden que no importa si yo le hago una traslación, una rotación, una reflexión, eso significa que yo mantengo mis condiciones de congruencia, entonces estaremos hablando de congruencia. Bien, vamos a realizar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, me dice los triángulos de la figura 4 y 5, figura 4, figura 5, son congruentes ya que se cumple que AB, la medida del ángulo AB, del lado AB, es igual a 23 centímetros y es igual al ángulo DE, al lado DE, que también es 23 centímetros, como se puede ver. Entonces yo veo uno de los lados cumple la condición. Siguiente, me dice que BC, que mide 44 centímetros, yo veo BC, está acá, mide 44 centímetros, es igual a EF, que también mide 44 centímetros. Ya veo que dos ángulos cumplen. Y por último, que AC, ¿sí? Como se puede ver aquí clarito, AC vale 40 centímetros y que DF también vale 40 centímetros. Entonces yo he visto que ya cumple una de las condiciones, que todos sus ángulos de la figura 4 es igual a los lados de la figura 5, entonces podrían ser figuras congruentes. Ahora tenemos que ver la segunda condición, la condición de los ángulos. Puedo ver que el ángulo A mide 84 grados, ¿sí? Y veo que el ángulo D, ¿sí? También mide 84 grados. Observo que el ángulo B mide 53 grados y que el ángulo E también mide 53 grados. Por último, que el ángulo C mide 43 y el ángulo F también mide 43 grados. Entonces, como todos los ángulos también cumplen la segunda condición de congruencia, yo llego a la conclusión de que la figura 4, ¿sí? Es congruente a la figura 5. Bien, chicos, espero que la hayan entendido, espero que le hayan puesto mucha atención a este ejercicio. Vamos a continuar, vamos a aprender en este momento lo que son las figuras semejantes. Bueno, vamos a leer un poquito la definición. Dice que dos figuras son semejantes si sus segmentos correspondientes u homólogos, ya vamos a hablar un poquito de eso, son proporcionales y sus ángulos iguales. Es decir, o son iguales o tienen la misma forma y solo se diferencian su tamaño. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Cada longitud en una de las figuras se obtiene multiplicando la longitud correspondiente en la otra por un número fijo que le llamamos razón de semejanza. Ahora, chicos,
Cuando una figura es muy parecida a la otra, pero yo veo que sus dimensiones son diferentes, yo no estaría hablando de congruencia, estaría hablando de semejanza, como por ejemplo en nuestro ejemplo de acá, ¿sí? Yo puedo ver que la figura de acá es chiquita, ¿sí? Es una figura chiquita, y la figura de la derecha mantiene su misma forma, entonces yo veo que son parecidas, y digo, ah, son muy parecidas. Observo que sus ángulos son iguales. Si yo observo que la figura y sus ángulos son iguales, yo podría estar hablando de figuras semejantes. La forma en la que yo me doy cuenta de que si esto es verdad o mentira es viendo si es que hay una razón de semejanza. Una razón de semejanza significa un número que me permita multiplicar las dimensiones de esta figura para obtener esta figura de acá. Podríamos hablar, yo que sé, vamos a hacer un ejemplo de que es el doble, ¿sí? Eso significa que a todas las medidas que tiene esta figura de la izquierda se ha multiplicado por 2 para obtener las figuras de la derecha. A este 2 les vamos a llamar razón de semejanza, ¿sí? Eso significa que la figura de la derecha es el doble que de la izquierda, o que a la figura de la izquierda se la ha multiplicado por 2 para obtener la figura de la derecha. En ese momento estamos hablando de figuras semejantes. Bueno, pues chicos, vamos a resolver el siguiente ejercicio, pero antes de vamos a recordar, sí, quédate en casa, recuerda. Y por último, dos figuras son semejantes cuando los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, para que sean semejantes significa que tenemos que tener los mismos ángulos, ¿sí? Y los lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué significa proporcionales, muchachos? Lo que estábamos hablando, que ha sido multiplicado por un número para llegar a obtener ese nuevo lado, ¿sí? El cociente entre los lados correspondientes se llama razón de semejanza, o también conocida como escala. Por ejemplo, en nuestro ejercicio anterior, como mi razón de semejanza era 2, puedo estar hablando de una razón de 2 a 1. ¿Sí? Eso significa que tengo que multiplicarle a 2 para obtener el acá. Bien, y se designa con la letra K. Bueno, cada vez que tengamos una razón de semejanza lo vamos a llamar con la letra K. Entonces significa que estará en esto acá. ¿Sí? Bien chicos, vamos a resolver un pequeño ejercicio para darnos cuenta de lo que hemos estado hablando. Explica por qué los cuadriláteros de las figuras 6 y 7 son semejantes. Indica cuál es la razón de semejanza. Bien, ¿cuál es la solución? Yo puedo observar claramente cómo los ángulos, ¿sí?, son congruentes. En otras palabras, los ángulos son iguales, ¿no es cierto? Sí, observo que los ángulos son iguales, y ahora tengo que observar si es que se ha multiplicado por una constante, una razón de semejanza a mi figura 6 para obtener la figura número 7. Bien, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a leer un poquito lo que nos dice aquí como la solución. En las figuras se observa que todos los ángulos son iguales, como ya lo hablamos, y que si yo divido AB para XY, ¿cuál es AB? Como podemos ver, 33, ¿no es cierto? Que vale 33 milímetros. Si yo divido para XY, que viene a ser 66, llego a obtener un medio, ¿no es cierto? O 0.5. Si tú coges BC, que en este caso es 22 también, ¿no es cierto? BC, y le divido para YZ, que es 44, también llego a obtener un medio. Que si yo divido CD, que también es 22, para ZW, llego a obtener un medio. Y que si divido DA, que es 22, para WX es igual a un medio. Entonces pueden observar claramente que como hay una constante que se mantiene entre las divisiones llamada razón de semejanza, que en este caso es de un medio, yo puedo llegar a la conclusión de que estas dos figuras son semejantes, ¿sí? Bien chicos, les he dejado esta pequeña actividad para que la realicen en casa. Espero que la puedan resolver. Recuerden, cualquier duda déjennos en los comentarios, les estaremos leyendo y les estaremos dando seguimiento. Así que por favor, échenos una manito resolviendo esto en casa. Espero que se diviertan mucho haciéndolo. Pausen el video para que lo puedan copiar. Y pues bueno chicos, aquí les he dejado dos ejercicios más. Estos son un poquito más didácticos y estos vienen a ser un poquito ejercicios ya, un poquito de que tenemos que realizar uno que otro cálculo. Sí, estos ejercicios de acá los van a resolver en su cuadernito. Y pues bueno chicos, no tengo nada más que decirles, agradecerles por una clase más. Gracias por haberse conectado. Recuerden, cuiden de su familia y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias chicos, nos vemos.